Hola, bienvenidos y bienvenidas al módulo 4, segunda parte del curso de Textos Digitales y Plagio 2021. Lo que hoy nos toca ver son los tipos de citas. En la clase pasada lo que nosotros vimos era comprender lo que era APA y su importancia, ¿no? Entonces, hoy para no hacerles el cuento largo, ya vamos a empezar a ver cómo se debe de citar dependiendo de qué cosas necesitas en tu trabajo. Bueno, ¿cuándo se cita? Pues básicamente, una vez que tienes ya la idea general del texto que tú tienes que escribir o que debes de escribir, lo que debes hacer es una investigación en el que debes de consultar diferentes fuentes de información. Y lo que estas fuentes de información van a hacer es darle un sustento teórico a toda la información que tú vayas a dar en tu texto, ¿no? Entonces, para no hacer el cuento largo, básicamente es lo que ustedes ya deben de comenzar a hacer en la guía 4 y en la guía 5 para la entrega final del argumento del ensayo académico, ¿no? Esta presentación, junto con las anteriores, se van a encontrar en la carpeta que está en la bienvenida. Entonces, por cualquier cosa, pueden consultar siempre esta presentación y también nuestro video, ¿no? Entonces, les vamos a comenzar a hablar sobre los tipos de citas junto con sus ejemplos, ¿no? Entonces, la primera cita es la bibliográfica, ¿no? Y se utiliza durante un texto escrito y es necesario para referir alguna pieza de contenido de otro texto escrito. Entonces, básicamente, es un pedazo largo de otro texto, ¿no? Alguna cita grande, etcétera, ¿no? Entonces, en general también es como para decir la influencia de este autor, o sea, la influencia que este autor tuvo durante todo el proceso de escritura de todo el texto, ¿no? Entonces, aquí el ejemplo, bueno, aquí tenemos en nuestro recuadro cómo se debe de escribir, ¿no? Apellido, coma, nombre del autor, punto. Entre paréntesis, el año de publicación, punto, título, punto, ciudad, coma, país de publicación, dos puntos, editorial, punto, ¿no? Entonces, básicamente, estos recuadros, o sea, apellido, nombre del autor, etcétera, tú los debes de ir llenando conforme a la información que tú tienes, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo. Links, Juan J, ¿no? Entonces, el año de publicación es 1997, entre paréntesis, y empieza entre comillas, el liderazgo innovador en la transición de la democracia, como Manuel Alcántara y Antonio Martínez, EDS. Política y Gobierno de España, Valencia, Tirando Blanche, página 75. Básicamente, esto es lo que se debe hacer en la primera cita, que es la bibliográfica, que es una de las más importantes y de las que más vas a utilizar en general en toda tu carrera. Entonces, le doy la palabra a mi compañera Yuri. Muchas gracias. Sí, pues como lo dijo Pablo, ¿no? Estas citas nos van a ayudar mucho a identificar y a más que nada a hacerlo de manera correcta, ¿no? También existe dentro de la cita textual de menos de 40 palabras o 5 líneas, ya que algunas contienen pues muchos más autores, ¿no? Que hacen un poco más grande la cita o el texto. Mm. Entonces, esta se basa en que las citas deben ir encerradas en comillas dobles, ¿no? Para distinguirse del resto del texto sin alterar el párrafo. Un ejemplo aquí es que esta cita pues se encuentra dentro de un texto, ¿no? Muchas veces nos pasa que copiamos alguna frase o algún pequeño texto, entonces ese pequeño texto como no está parafraseado pues lo tenemos que citar, ¿no? Entonces se cita de esta manera que afirmaba Gaute respecto a la moral que, y ya se pone la cita y al final entre paréntesis se pone el año de publicación y el número de página y el punto, ¿no? Que es muy importante para referir que pues es algo muy aparte a lo que tú estás escribiendo. Muchas gracias. Justamente, este es también para decir que esta idea no es nuestra, pero la estamos recopilando para un texto en el que queremos que nos dé razón, ¿no? Entonces, la siguiente cita es de paráfrasis o parafraseo, ¿no? Entonces, básicamente son otras ideas ajenas resumidas con nuestras propias palabras, ¿no? Entonces, nosotros sí lo estamos escribiendo, pero la idea no es nuestra. Entonces, debemos parafrasearla y también indicar de qué autor nace esta idea y nosotros la estamos resumiendo básicamente, ¿no? Entonces, aquí en el ejemplo creo que es muy claro y dice, los agujeros negros emiten formas detectables de radiación. Hawking, de Stephen Hawking, en el 2002, y, bueno, aquí el y los tres puntos remarcan que nosotros vamos a seguir dándole más forma a esta idea que dijo Hawking y que vamos a poder ponerle más a nuestro texto conforme el resumen que nosotros acabamos de poner, bueno, básicamente la paráfrasis de lo que dijo Hawking, ¿no? Bueno, entonces, compañera. El siguiente son las referencias parentéticas. Muchas veces no sabemos, ¿no? Cómo se llaman este tipo
de citas o referencias, pero estas paráfrasis de contenido, digamos que deben de tener sus referencias, ¿no? Entonces, estas referencias deben indicar el autor del apellido del autor, más el año de publicación y el número de página. Entonces, un ejemplo aquí está en Sublet 2002, página 45. O sea, existen estas cuatro formas de hacerlo, pero cualquiera de estas cuatro pues es válida, ¿no? Entonces, a veces, muchas veces no sabemos qué es si les preguntan, no, no, pues que es una referencia parentética, pues te quedas así como que, pues no sé, ¿no? Cuando a veces creo que hasta incluso la hemos aplicado, simplemente pues su nombre cambia, ¿no? Pero es muy pequeña, este tipo de cita es muy pequeña y muy fácil, ya que nada más pones el nombre del apellido del autor, pues su fecha y la página, ¿no? Como se parece mucho a las anteriores. Sí, muchas gracias. Y justo, si están preguntando cómo que la página, pues básicamente es, si es un libro, de lo que acabas tú de decir o dónde está la cita, se pone la página de si tú vas a ese libro, en qué página vas a encontrar esa cita que tú acabas de decir, ¿no? Entonces, para que no haya como dudas, ¿no? Bueno, entonces ahora sigue citar dos autores o más, ¿no? Entonces, en muchos de los textos están escritos por dos personas, tres personas, cuatro, cinco, ¿no? Entonces, esta es muy diferente a un autor y su equipo. Entonces, aquí son dos autores que se juntaron para hacer un libro, un ensayo, etcétera, ¿no? Entonces, se debe de poner el ampersand, que es este pequeño símbolo que ustedes ven aquí, y básicamente son los dos autores, Mackenzie, ampersand y Wright, que significa and, coma, el año y la página, ¿no? Entonces, si son tres autores, es lo mismo, ¿no? Mackenzie, Wright, Ampersand o And, Lois y 1999, página 100. Entonces, dependiendo de cuántos autores tengan, en su mayoría son 5 o 6 como los máximos, depende de qué obra sea, pero justamente tienes que buscar cuál es el último y poner el apellido del primero, Mackenzie, Wright, Lois, Farab, y al final el And, López, 1999 y la página, ¿no? Entonces, esto es solamente cuando hay varios autores, pero es muy diferente a cuando es el autor y su equipo, que es lo que vamos a ver en unas siguientes. Ajá, y la siguiente es citar a un autor principal y sus colaboradores, ¿no? Porque muchas veces pasa que en los textos viene, o sea, el autor principal pues integra, ¿no? A sus colaboradores, a quienes ayudaron, ¿no? A completar un texto. Entonces, si un texto citado tiene un autor principal, en la referencia deben colocarse el nombre del autor principal y luego la expresión et al, ¿no? ¿Por qué? Porque se refiere a que existen otros más, ¿no? Y no nada más abreviarlo de esta manera, sino que a veces son muchos colaboradores, entonces a veces para realizarlo de una forma más rápida y entendible, pues nada más se ponen esas abreviaturas y el año en que se hizo la publicación o en que salió este tipo de contenido. Sí, justamente et al significa y otros, ¿no? En pocas palabras, entonces es una de las Mm. abreviaciones de las que ya les había hablado mi colega Yuleni, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar de cómo citar a un autor corporativo, ¿no? Muchas veces tenemos estudios de la NUYES, de propios Investab, del gobierno, etcétera. Entonces, nosotros lo que debemos hacer es verlo como un autor corporativo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la ONU, la Organización Nacional de las Naciones Unidas, ¿no? Entonces se pone ONU, 2010, ¿no? No se pone nada más de página, etcétera, porque muchas veces estos están dentro de páginas de internet que no necesitan una cita, a menos que sean de las que vamos a hablar en las siguientes citas, sino más bien es como algo que dice la empresa, ¿no? Algo que dice este autor corporativo, entonces se pone, por ejemplo, Microsoft, 2014, punto, ¿no? Para decir una precisión que dijo Microsoft en el 2014, que las tecnologías son importantes para no sé qué, ¿no? Entonces, es básicamente también tú ver qué es lo que está diciendo este autor corporativo y qué cita poner, ¿no? Entonces, siguiente. El siguiente, muchas veces nos pasa que algún texto o alguna revista encontrada en internet, se nos es difícil pues encontrar el autor, ¿no? Entonces queda prácticamente como anónimo, o a veces es algo anónimo, ¿no?
hay información que pues no sabe ni quién la escribió. ¿Por qué? Porque como lo mencionamos en las clases anteriores, pues la información en Internet es muy vasta, ¿no? Entonces, al ser así, pues existe una cantidad de personas que editan ese tipo de información, pero que a nosotros, pues al hacer una búsqueda, pues nos parece interesante, ¿no? Nos parece relevante y por ello, pues la sacamos, ¿no? Sacamos ya sea una frase, un texto. Entonces, ¿cómo citar a un anónimo? Entonces, en esta se coloca la palabra anónimo en vez del apellido del autor, porque pues lo desconocemos, y se atiende el resto de las instrucciones del formato, como es el anónimo, coma, la fecha de publicación y la página en la que tú estás sacando alguna cita o en la que tú te estás refiriendo. Sí, justo. Bueno, entonces ahora vamos a ver un tema muy específico, muy puntual, que son los fragmentos de libros, ¿no? Muchas veces lo que nosotros hacemos es, sí, un poco de parafrasear, pero solamente una parte de un libro, ¿no? Por ejemplo, nosotros cuando hicimos la síntesis de todo el libro de Sampieri, tendremos que haber puesto una cita para un fragmento del libro, ¿no? Entonces se pone el apellido, nombre del autor del fragmento, porque muchas veces dentro de un mismo libro, en su mayoría son libros académicos, se encuentran ensayos y algunos otros títulos de diferentes autores, ¿no? Entonces son recopilaciones del mismo tema, pero que se hace un libro. Entonces lo que nosotros debemos hacer es poner el nombre del autor del fragmento que nosotros estamos usando, su año de la publicación en general del libro, el título del fragmento, el apellido, título de la compilación o el libro, o sea, se tiene que poner el fragmento, pero también el del libro. El PP es el rango de páginas que ocupa el fragmento separadas por un guión, es decir, si empieza este fragmento del libro en la página 18, tenemos que poner 18-38, que es hasta la que llega al final, la última página de este fragmento del libro. Y bueno, tenemos que poner ciudad, país de publicación y editorial del libro. Aquí es un poco complicado, pero es fácil de entender ya que lo empiezo a poner en la práctica. Y aquí no tenemos el ejemplo, ya que sí es usado, pero como les digo, tiene que ser más de la práctica que ustedes deben de tener. También existe el cómo referir artículos online, ¿no? En este aspecto, los artículos de Internet, si te das un texto, deben de tener la dirección, ¿no? La dirección URL para que sea posible recuperarlo y consultarlo. Es decir, cuando nosotros referimos un artículo online, aparte de poner el apellido, el nombre del autor sí, del autor, la fecha de publicación, el título del artículo y el nombre de la revista de donde se está sacando la información. Aparte tienes que poner recuperado de y el link, ¿no? O el URL del artículo. ¿Por qué? Porque este tipo de información a veces a alguien le interesa consultarlo, entonces pues o a la persona que va dirigida, si tiene alguna duda o algo, pues lo puede consultar desde ahí sin ningún problema. ¿Y esto por qué? Porque a veces existen muchos artículos casi con el mismo nombre, entonces es difícil, ¿no? También buscar un artículo solo con el nombre en un ordenador o en la red. Sí, justamente también nos referimos a este tipo de referencias, no como para que hagan una cita de Wikipedia o etcétera, sino que también hay páginas específicamente como páginas de MedLab, de medicina, de sociología, de etnografía, etcétera, que tienen información porque solamente son páginas que tienen el contenido libre, ¿no? Entonces, es básicamente también, tienes que ver la página web que sea de confianza para poder hacer una cita y una referencia de todo lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Entonces, la que sigue son artículos de prensa, ¿no? Estos son cuando queremos hacer algunas citas sobre algunos hechos, si tenemos un hecho histórico y lo queremos representar con base en esos artículos, ¿no? Entonces, se debe de brindar la información completa sobre no solamente la ubicación del artículo, sino también del autor, si es que lo tiene, porque muchas de las notas son anónimas, ¿no? Entonces, bueno, con el autor se pone el apellido, el nombre del autor, la fecha de la publicación, que es muy importante, el título del artículo, entre comillas, nombre del periódico y el rango de páginas. Igual que en una de las citas anteriores, se tiene que poner el rango de páginas conforme al periódico completo, ¿no? Y bueno, si no tiene autor, se debe de poner el título del artículo, entre comillas,
la fecha de publicación y el nombre del periódico y el rango de páginas. La verdad es que lo único que cambia es que no debes de poner el nombre del autor, ni su apellido, ni nada, ¿no? Entonces, estas son muy importantes cuando les digo, tienen, por ejemplo, hechos históricos que quieren representar desde su investigación, ¿no? Otro tipo de referencias son las páginas web, que nos pasa mucho que a veces pues no es tanto, digamos que no es una revista ni un periódico, ¿no? Sino que aquí en este aspecto se emplea otro formato, el cual es el apellido, el nombre del autor, la fecha de publicación, título de la página web de donde estamos sacando la información, el lugar de la publicación, los editores y el URL de la página. Esto aquí cambia un poquito, ya que en vez de citar la revista o el título del libro o cosas así, pues está citando una página, ¿no? Prácticamente hay muchas páginas en las que nosotros buscamos información, pero a veces es muy difícil saber cómo citarlo o más que nada ponerlo o referirlo de manera correcta. Sí, justamente aquí también la diferencia con una de las anteriores, de artículos online, es que estamos ya refiriéndonos, por ejemplo, a blogs, etcétera, o páginas ya más especializadas conforme a un tema, ¿no? Y bueno, aquí también podemos poner referencias a películas dependiendo del análisis de tu ensayo, ¿no? Entonces, tenemos producciones fílmicas que muchas veces son de ayuda para ver cuáles son los ejemplos de la teoría que nosotros tenemos en la realidad ficticia. Entonces, bueno, tenemos que proveer la información necesaria de la casa productora y etcétera, ¿no? Entonces, el apellido y el nombre del autor, básicamente en ese tiene que poner el productor o el escritor, el año de aparición de la película, el título del filme en cursiva, bueno, así se llama en las opciones del Word, y la casa productora, ¿no? La verdad es que si tú te metes a la Wikipedia de la página, toda esta información va a ser muy fácil de acceder para ti, y la verdad es que hacer una referencia a una película es muy bueno cuando estás haciendo investigaciones que necesiten algún ejemplo en específico, ¿no? Entonces, justamente podrás poner hasta un pequeño resumen, igual, citado y etcétera, ¿no? Entonces, Y más que nada, hay que considerar que en cada cita, hasta el tipo de letra, ¿no? Como dijo mi compañero, tienes que ponerlo de manera correcta, no todo va a ir con letra normal, unas van a ir con letra en negrita, la letra en cursiva, en los entrecomillados, los paréntesis. Entonces, todo eso es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque resaltan una parte importante de la cita. El siguiente, por favor. Y bueno, como criterios de las citas, podremos decir que hay cuatro, ¿no? Que son los más básicos. El primero, pues, es la hoja tamaño carta, ¿no? O sea que el estilo APA, pues, debe de tener primero este criterio. En segundo, que los márgenes sean inferior de 2.5 centímetros e izquierdo y derecho de 3 centímetros, ¿no? Son los que aplica por default la Word for Windows, ¿no? Entonces, es muy importante considerar esto porque muchas veces los interlineados o hacen que nuestro texto sea mucho o que sea poco, ¿no? Entonces, también hay que considerar este tipo de criterio. El tercero es que el interlineado es de 1.5. ¿Esto por qué? Porque pues a veces la información o el texto se ve muy junto y al momento de leerlo, pues nosotros no podemos como que identificar bien, ¿no? O a veces está muy separado, entonces eso hace que el proyecto tenga una extensión pues muy grande de hojas o cosas así, ¿no? Cosas muy pequeñas pero no menos importantes. Y el último es que la letra ya sea de 12 puntos. Esto, esto porque a veces muchas personas pues ya no tienen pues como ganas de escribir, ¿no? Entonces ponen la letra súper grande o le varean, ¿no? Para que, pues hay que nada más para rellenar cosas. Entonces es muy interesante y muy importante que se tome en cuenta este aspecto, porque pues así ya, ¿no? Tenemos un formato, y más que nada un formato, ¿no? Un formato ya bien estructurado y ya bien realizado. muchas gracias y bueno, estas son nuestras referencias. Aquí están citadas conforme a nuestro mismo trabajo que acabamos de hacer. Y una de las cosas que nosotros necesitamos decirles es que básicamente todas estas citas y todos estos criterios, etcétera, van a variar cuando ustedes lleguen, por ejemplo,
a un trabajo en una revista y les van a pedir, ah, sí, pues tienes que hacer esto, pero le debes de cambiar el interlineado, las letras, los márgenes, etcétera. Pero eso ya va a depender justamente de la empresa en la que ustedes estén trabajando, el grupo de investigadores con los que ustedes estén trabajando, etcétera, ¿no? Ya cada quien puede tomar esto como referencia o básicamente hacer lo que ellos prefieran, ¿no? Pero sí, siempre, siempre teniendo en cuenta que estos criterios y APA se hizo para poder hacer como un cúmulo en el que todos los textos se puedan parecer y que todos tengan la misma facilidad para leerlos, ¿no? Bueno, entonces, muchas gracias. Este sería el final del módulo número 4. Esperemos que hayan podido contestar su guía y nos vemos el día de mañana con el inicio del módulo 5, que es el plagio.